Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Desde ya les aviso que estoy grabando la clase desde el celu porque la profe otra vez tiene la computadora rota, así que no es algo que cambie mucho. Pero bueno, es básicamente lo mismo, solo que no les voy a presentar un PowerPoint, sino que les voy a presentar un PDF, ¿sí? Tenemos que terminar de ver la teoría de Luria, ¿sí? Sobre los sistemas funcionales. Repasando un poco, vimos la primera unidad funcional que regula el tono cortical y el nivel de activación y está relacionada también con el ciclo sueño y vigilia. Si la queremos ubicar anatómicamente, podemos hablar de que está relacionada con neuronas, grupos de neuronas del tronco encefálico, ¿sí? Y también después vimos en la otra unidad el segundo sistema funcional de Luria, que es el sistema que procesa y almacena la información, que está más relacionado con la corteza cerebral, ¿sí? Vimos que hay zonas primarias, ¿sí? Que es de proyección, en donde ingresa la información sensorial y que es modalmente específica, que envía la información a zonas secundarias, que esas son zonas de asociación, pero siguen siendo modalmente específicas e integran la información sensorial de una modalidad específica, ¿sí? Como distintos aspectos de la información visual que estamos recibiendo, la forma, el tamaño, etc. Y ya después esta información pasa a las zonas de solapamiento, que también son zonas de asociación, que son las zonas terciarias, pero ya son zonas multimodales, o sea que integran información de todas las modalidades y también la relacionan con otros aspectos como recuerdos almacenados, ¿sí? Y una de las principales cortezas de asociación son los lóbulos frontales, ¿sí? Y esto me lleva a comenzar a hablar de la tercera unidad, ¿sí? Que es la unidad que regula, que programa, que ejecuta, ¿sí? Los lóbulos frontales son una de las principales zonas de asociación, una zona terciaria, una zona de integración, que a su vez, así como por ahí podemos relacionar la primera unidad funcional con la atención, con la orientación o el estado de alerta, y la segunda unidad funcional más con la sensopercepción y con la memoria. La tercera unidad funcional la vamos a relacionar con las funciones ejecutivas, que ya más adelante vamos a ver qué significa, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver de los lóbulos frontales? Vamos a ver la filogénesis, es decir, cómo han ido surgiendo en la evolución de nuestra especie, la ontogénesis, qué pasa en el desarrollo de una persona con esos lóbulos frontales, la neuroanatomía, la neurofisiología, la neuropsicología, que es la parte que más nos interesa, qué pasa cuando se lesionan, ¿sí? También podemos hablar un poco de cómo podemos evaluar o valorar alteraciones a nivel del lóbulo frontal y cómo podemos colaborar a mejorar estas alteraciones, ¿sí? Bueno, hablando un poco de la filogénesis, recordemos que es la evolución de nuestra especie, sabemos que nuestra corteza se ha ido complejizando en la organización y se ha de alguna manera estructurado en capas y columnas. Vimos a través de cuando vimos la segunda unidad funcional, que tenemos capas en la corteza y que algunas capas de neuronas están más relacionadas con aferencias, con neuronas aferentes, otras con neuronas eferentes y otras más con neuronas de asociación, ¿sí? Con capas asociativas. Y a su vez vimos también que tiene una organización por columnas, es decir, que si tomamos una zona de la corteza en el lóbulo occipital, esas neuronas no van a tener la misma función que las neuronas del lóbulo frontal porque tienen distintas funciones, ¿sí? Los lóbulos frontales, para que se den una idea, fíjense, están acá en el PDF ubicados, pintados en verde, ¿sí? Ocupan 1/3 de nuestra corteza cerebral, es un montón. Pensando en que hay 5 lóbulos o más que ocupen 1/3 de esta corteza significa que tienen un volumen bastante importante, ¿sí? Y no fue así desde el principio, sino que es una estructura que de por sí ha ido aumentando el tamaño en el desarrollo filogenético, ¿sí? Acá en el Power les he puesto un 8,5% en total de la corteza de los lemures ocupan los lóbulos frontales, el 11,5% en otros
y hasta el 17% en los chimpancés, que son de alguna manera nuestros parientes más cercanos, pero nosotros tenemos un 29%, ¿sí?, de corteza frontal, para que se den una idea. Y este aumento de volumen, este crecimiento de la corteza prefrontal no es porque vaya ganando más neuronas, sino que es gracias al aumento de sustancia blanca. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que la sustancia blanca representa los axones, ¿sí? Entonces, si hay mayor sustancia blanca, hay mayor conectividad. Entonces, no es que haya mayor cantidad de células, sino que esas células, esas neuronas, están más conectadas. O sea que nos da cuenta del alto nivel de integración que representan los lóbulos frontales en el ser humano y en cualquier otro animal, por supuesto, ¿sí? En general, ha habido un aumento de tamaño y superficie del cerebro. Hay estudios que demuestran que mientras mayor es la corteza, la neocorteza, mayor es el grupo social de la especie, ¿sí? O sea que de alguna manera este aumento de corteza está relacionado con la interacción social, ¿sí? Y también que hay una mayor proporción de la superficie cortical ocupada por las cortezas de asociación, ¿sí? Fíjense acá en el ejemplo, en los primates en general hay una mayor corteza de asociación que en otros animales, ¿sí? Además, contamos con un mayor número de áreas premotoras. Fíjense, acá está representado como en animales menos evolucionados o con otra línea de evolución, las cortezas visuales son más grandes, ¿sí? En nuestro caso son más pequeñas, ¿sí? Y lo que es más grande en nosotros son las cortezas de asociación. Terminando un poquito de hablar con la filogenia, me parecía importante mencionar las neuronas de von Economo, ¿sí? Son neuronas que están en la corteza, pero son de evolución más reciente. Son las que han surgido últimas a nivel de evolución de la especie y también son las últimas que se desarrollan en la ontogenia, es decir, en el desarrollo de una persona en el transcurso de su vida, ¿sí? Estas neuronas de von Economo son células que están ubicadas principalmente en dos regiones. Primero las vamos a ver en la corteza cingulada anterior, que está representada por el numerito 1, ¿sí? Si recuerdan algo del sistema límbico, se van a acordar que esta es la parte anterior de la corteza cingulada y que conecta con la corteza prefrontal a través de la corteza ventromedial, ¿sí?, y la orbitofrontal, que están representadas de alguna manera en la región 2, que sería el frontal inferior, ¿sí? O sea que la corteza cingulada anterior tiene una conexión muy importante con la corteza orbitofrontal y la corteza ventromedial, que las vamos a ver más adelante, pero podríamos resumirlo con el número 2 como figura ahí en pantalla, ¿sí? Además, estas neuronas predominan en el hemisferio derecho. Y como vamos a ver, esto está comprobado, es que estas neuronas se involucran bastante en funciones socioemocionales, ¿sí? Forman parte de redes asociadas para la formación de los vínculos sociales que armamos, ¿sí? La corteza prefrontal ventromedial, la corteza cingulada anterior, la corteza temporal anterior también está incluida en este circuito, y la amígdala y el hipocampo, ¿sí? ¿Qué pasa con estas neuronas? ¿Qué tienen de especial? ¿Por qué las podemos relacionar con las funciones socioemocionales? Porque poseen receptores de vasopresina. Ustedes cuando vieron el neurotransmisor, recordemos que está involucrada en la formación de vínculos sociales, ¿sí? Y también tiene receptores para la dopamina. Sabemos que la dopamina activa los circuitos de recompensa, pero puntualmente en este caso los activa frente a la cohesión socioemocional, ¿sí? Y también estas neuronas tienen muchos receptores de serotonina que, como vimos también, como tienen que haber visto ustedes en Neuro 1, están muy relacionadas con el comportamiento socioemocional, la capacidad de liderazgo y regular los impulsos y reducir la conducta violenta, etc., ¿sí? Ahora si nos ponemos a hablar de la ontogénesis, de la ontogenia, o sea, qué pasa con el desarrollo de los lóbulos frontales en
la evolución de una persona desde que nace, ¿sí? La sustancia gris prefrontal aumenta de volumen hasta los 18 meses, ¿sí? La sustancia gris, los somas de las neuronas van multiplicándose, ¿sí? Y va creciendo el tamaño de las neuronas también hasta los 18 meses. Hay un pico entre los 4 y 12 años de sustancia gris y luego esta sustancia gris disminuye gradualmente, ¿sí? Ojo, a pesar de esta reducción por la poda neuronal, está bien que haya una reducción, la corteza frontal siempre va a seguir siendo la zona de mayor proporción en el cerebro, ¿sí? Pero con respecto a todas las zonas del lóbulo frontal, se ha visto que las zonas que se encargan de funciones básicas maduran antes. Por ejemplo, la corteza motora, que se encarga de movimientos gruesos, como por ejemplo la marcha o el movimiento de brazos. ¿Sí? Entonces, estas zonas maduran antes que por ahí las zonas que están relacionadas con funciones más cognitivas, que van madurando luego, ¿sí? Como dijimos antes, tanto a nivel filogenético, o sea, en el desarrollo de la especie, como en el ontogenético, en el desarrollo de el ser humano, un individuo, el aumento de los lóbulos o de la corteza frontal se va a producir siempre por la mielinización, ¿sí? O sea, va a aumentar el volumen porque va a aumentar la conectividad y va a generar mayor integración, ¿sí? Y de nuevo se repite esto que habíamos dicho, que las áreas motoras se mielinizan antes que las zonas cognitivas. Recordemos que la mielinización le da velocidad al impulso nervioso, permite que el impulso sea saltatorio, entonces va a generar velocidad y ahorro de energía, ¿sí? A medida que se vayan desarrollando los lóbulos frontales, vamos a ver que la persona empieza a adquirir competencias que están más relacionadas con la inhibición, tanto de estímulos por ahí parásitos o estímulos distractores externos, como la inhibición de conductas internas que no se adaptan al contexto, el razonamiento, la capacidad de hipotetizar, cambiar de foco, tener un pensamiento flexible, todas estas cosas que a partir de ahora vamos a llamar funciones ejecutivas y que las vamos a explicar más adelante, ¿sí? El volumen en general de la corteza prefrontal derecha correlaciona ya de por sí negativamente con conductas agresivas. ¿Qué quiere decir esto? Un volumen más bajo de corteza prefrontal derecha vamos a tener generalmente conductas más agresivas, ¿sí? Lo contrario que pasa en la amígdala, ¿sí? La corteza prefrontal derecha la inhibe a la amígdala para controlar las respuestas emocionales. Entonces, sí, tenemos una corteza prefrontal derecha con un bajo volumen, la amígdala va a estar más activada porque no la va a estar inhibiendo tanto, no va a controlar las respuestas emocionales la corteza prefrontal derecha, ¿sí? Bueno, hay muchas divisiones de la corteza frontal. Vamos a ver las divisiones principales ahora y en un ratito les explico también las otras que se derivan, que todo esto lo estamos viendo a través de Reolar, ¿sí? Vamos a dividir a la corteza frontal en corteza motora y corteza prefrontal, ¿sí? La corteza motora, fíjense, la prefrontal en el dibujo de arriba la tenemos señalada en amarilla, ¿sí? Y la corteza motora, que se divide en motora primaria y premotora, es esto que vemos acá en lila y en naranja, ¿sí? Acuérdense que siempre es adelante de la cisura de Rolando. La corteza motora va a tener el área 4 de Brodmann, ¿sí? Y la corteza premotora, que vendría a ser el área secundaria, ¿sí? Recordemos, si nos vamos al modelo de Luria y recordando la segunda unidad funcional, que tenemos zonas primarias, secundarias y terciarias, la parte motora de nuestro cerebro también tiene áreas primarias, secundarias y terciarias. ¿Cuál es la diferencia principal? Si recordamos la clase de la segunda unidad, vemos como la información que ingresa sensorial
pasa de las cortezas primarias a la corteza secundaria y de ahí a la corteza terciaria para mayor integración. Bueno, acá digamos que la información hace el camino inverso, ¿sí? Porque acá lo que tiene que haber es una salida, una ejecución de un plan, un movimiento. Entonces, la información integrada, ¿sí? El plan va a surgir del área terciaria, que en este caso es la corteza prefrontal, la que tenemos pintada de amarillo. ¿Sí? De ahí va a pasar a la corteza secundaria, donde van a estar los planes motores, ¿sí? Que es la corteza premotora, y estas zonas secundarias que están la corteza premotora y la motora suplementaria van a enviar la información a la corteza motora primaria, y es de ahí donde va a salir la orden para ejecutar un movimiento, por ejemplo. Fíjense cómo el camino es inverso a lo que vimos en la segunda unidad funcional, ¿sí? Y acá la salida es una ejecución, y en el primer caso, y sale por las cortezas primarias, y en el caso de la segunda unidad funcional, la entrada es por las cortezas primarias, ¿sí? Hasta llegar a una mayor integración en las cortezas terciarias, ¿sí? Bueno, la zona de integración, que es la corteza prefrontal, que la vemos con amarillo, tiene 3 divisiones principales. Ya cuando la veamos más en profundidad vamos a ver que en realidad la división es más amplia, pero a grandes rasgos podemos decir que tenemos la corteza dorsolateral, que si la vemos en la imagen de abajo a la derecha, ¿sí? La corteza dorsolateral está representada por ese circulito azul que vemos entre medio de la corteza verde, ¿sí? Que representa el área 9 y 46 de Brodmann. También tenemos la corteza ventromedial, que la podemos ubicar, que se llama ventromedial porque está por adentro. Si ven ustedes este cerebro que está mirado desde abajo, está representada la corteza ventromedial con un color medio amarillo, verde limón, ¿sí? Y en muchos lugares van a solapar la corteza ventromedial con la corteza cingulada anterior, que esto ya se los había dicho en la diapo de las neuronas de Bono-Economo. Miren acá, ¿sí? Vamos a encontrar que la corteza cingulada anterior es una continuación de la corteza ventromedial, ¿sí? Y por último, la corteza orbitofrontal. Presten atención que ahí en la izquierda están las abreviaciones para después cuando las lean. Y la corteza orbitofrontal se llama así porque está representada por ahí cercana a las órbitas de los ojos, o sea, la zona orbital. Y está representada por ese color que vemos medio lila en la parte de abajo del cerebro, ¿sí? Entonces, bueno, podemos dividir la corteza frontal en corteza prefrontal, que sería la zona de integración terciaria, en corteza premotora, que sería la zona secundaria, y en la corteza motora, que sería la zona primaria de salida de la información, ¿sí? Hay otras, podemos encontrar divisiones en otra forma, de forma diferente en el lóbulo frontal, como esta que les muestro acá. ¿Sí? Si nos guiamos por los giros que tiene la corteza frontal, tenemos 3 giros, ¿sí? Voy a tratar de agrandar la imagen. Acá tenemos el giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. Dentro del giro frontal inferior vamos a encontrar la pars o la parte orbital, ¿sí? La pars triangularis, ¿sí? Y la opercularis, que en estas últimas dos podemos identificar al área de Broca, ¿sí? Y tenemos un giro que es, digamos, el prerolándico que está antes de la corteza de Rolando, que se llama giro precentral, que vendría a representar la corteza motora primaria, ¿sí? Esa es otra división, por si encuentran estas palabras, por ejemplo, en Luria, para que se ubiquen. Bueno, vamos a hablar primero de la parte motora, porque al principio se comenzó a estudiar la corteza, los lóbulos frontales con la idea de que tenían una función puramente motriz, ¿sí? Y después se descubrió, se fue indagando a través de las investigaciones y respondiendo que no solo la corteza prefrontal está involucrada en el control del movimiento. Después vamos a tener una unidad específica de control motor, pero yo acá les voy adelantando
que no solo las áreas motoras, o sea, la premotora y la motora primaria, van a intervenir en el control de movimiento, sino que el parietal posterior también tiene mucho que ver con el control del movimiento, porque es una zona de integración multimodal. Lo vimos en la clase pasada de la segunda unidad funcional, e integra, hace una integración sensorial y nos permite, nos brinda información sobre la posición de nuestro cuerpo. Esto nos permite dirigir la atención, y esta información sobre la posición de nuestro cuerpo, cómo están, en qué estado están nuestros músculos, nuestras articulaciones, esta información se la envía a la corteza dorsolateral, a la corteza motora secundaria y al campo ocular, ¿sí? Y la corteza prefrontal dorsolateral lo que hace con esta información que le brinda el parietal posterior, ¿sí? Vean acá, tenemos el parietal posterior que va a enviar, que es una zona de integración. Vemos que recibe del occipital, recibe del temporal y del parietal, de las cortezas parietales secundarias, ¿sí? Va a enviar información a la corteza dorsolateral y al campo visual frontal para el movimiento de los ojos, ¿sí? Y va a permitir que nosotros localicemos y dirijamos la atención, ¿sí? ¿Qué hace la corteza prefrontal dorsolateral? Esta que tenemos acá en verde. ¿Qué hace esta corteza? Va a comparar y seleccionar diferentes estrategias gracias a la información que tiene sobre la experiencia, ¿sí? La experiencia pasada, los recuerdos, que también interviene la información emocional, y va a tomar una decisión de iniciar un comportamiento. Va a proyectar ahí al campo ocular, a la corteza motora suplementaria, a la corteza premotora y a la corteza motora primaria, ¿sí? Es decir, va a enviar a la corteza secundaria motora, que es esta que tenemos acá, y después estas van a enviar a la corteza motora primaria, que es esa que tenemos ahí sin pintar. Entonces, básicamente, para el control motor intervienen otras estructuras, no solamente la corteza motora propiamente dicha, ¿sí? Y ya cuando estamos en la corteza motora propiamente dicha, las cortezas motoras secundarias o premotoras, ¿sí? Que es el área de Brodmann 6, que es esta que tenemos acá, ¿sí? Premotora, fíjense que en la región 6, ¿sí? La corteza premotora básicamente, o sea, la zona secundaria de las zonas motoras secundarias, básicamente se encargan de la programación y planificación de los programas del movimiento específicos, ¿sí? Ahora recordemos que tenemos dos partes, la fucsia y la azul. Por un lado, la corteza premotora, que es la que encontramos en fucsia o rosado fuerte, se encarga de movimientos que son evocados por estímulos externos, ¿sí? O sea que cuando no hay estímulos externos, esta corteza se muestra inactiva. Y la corteza motora suplementaria se encarga de coordinar movimientos complejos, ¿sí? Fíjense que va a estar el área de Broca, que la tenemos acá, incluida en lo que es la parte motora secundaria. Entonces, ¿qué pasa? El área de Broca, que vendría a ser el área 44 y 45 de Brodmann, se encarga también de la secuenciación, pero en este caso de fonemas y de palabras, para la producción y comprensión sintáctica del lenguaje. Esto lo vamos a ver mejor cuando el profe les dé lenguaje, ¿sí? Y después esta información pasa al área motora primaria, que es la que tenemos en verde acá, en el cerebro, en el encéfalo, en la parte de arriba, que es el área de Brodmann número 4. Se encarga de representar y ejecutar movimientos simples, ¿sí? Inicia los movimientos, vemos que elabora las órdenes del cómo y el cuándo y envía esta orden hacia los músculos por a través del tracto córtico-espinal. Se llama córtico-espinal porque va desde la corteza y pasa a la médula espinal para darle la orden a los nervios periféricos, ¿sí? El área de Brodmann 6, la corteza prefrontal dorsolateral, prepara para la ejecución, ¿sí? Y vimos también que el lóbulo parietal estaba involucrado en también lograr hacer un movimiento
correcto a través de calcular la magnitud del movimiento y la contracción muscular. Y el cerebelo se va a encargar de analizar y corregir los movimientos cuando estos no están siendo correctos, ¿sí? O cuando hay que hacer algún cambio. ¿Qué pasa con la corteza motora primaria que tenemos acá en verde? Recuerdan que en la clase pasada de la segunda unidad funcional vimos como la corteza somatosensorial primaria tenía un homúnculo de Penfield, ¿sí? En donde había representado topográficamente diferentes partes del cuerpo y que el tamaño de la representación era en proporción de la importancia o la sensibilidad que tenía esta parte del cuerpo. Acá en la corteza motora primaria también vamos a tener un homúnculo de Penfield, pero es un homúnculo motor y las partes más grandes van a estar representadas, o sea, las partes que mayormente van a estar representadas en mayor volumen a lo largo de la corteza van a ser las que requieren movimientos más específicos, ¿sí? Cuando hay un daño en la corteza, acá yo les he puesto un ejemplo, cuando hay un daño en la corteza sensorial, ¿sí? No podemos mover el brazo tampoco, ¿sí? Pero se generan mecanismos plásticos de neuroplasticidad, ¿sí? Y si al paciente se le inmoviliza el brazo que puede mover, termina pudiendo mover el brazo lesionado, ¿sí? Porque se ponen en marcha los programas motores autónomos para movimientos voluntarios, por más que la corteza sensorial esté alterada, ¿sí? Era un ejemplo ese. Bueno, esto es del libro de Redolar. Bueno, como les decía, al principio se estudiaba la corteza frontal más que nada por su función motora. Ahora vamos a pasar a ver la parte más cognitiva de esta corteza, ¿sí? Pero lo vamos a ver en una segunda